Hola, soy Escapocón y esta es mi parte de la reseña en conjunto de fantasía. En esta parte reseñaré el cuarto fragmento de la película, La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky. Así como en los demás fragmentos, comenzamos con el director de la orquesta describiendo de lo que trata. Que en fantasía se lo toman todo en serio, decían. Que 2000 debería aprender de ellos, decían. Continuando con la descripción, creo que dura demasiado. Sí, sé que deben contar un poco de qué tratará el corto, pero es que aquí se pasan contándolo todo. Me voy a hacer otra cosa hasta que empiece. ¡Maldita sea, que ya empieza! El corto comienza con el universo, o lo poco que había de él, hace millones de años, mientras vemos varias constelaciones en el cielo, hasta que al final vemos la Tierra, y vemos que estaba llena de lava, volcanes, humo y nada de vida. Y ahora tengo que mencionar el mayor problema que tiene el corto. Sí, sé que criticar algo así es como decir que la Mona Lisa tenía los ojos muy pequeños, o que los cuadros de Picasso eran demasiado surrealistas, pero esta parte dura demasiado, lo cual no estaría nada mal, de no ser porque apenas hay música. Suena tan bajo que no se oye, y considerando que fantasía consiste en hacer que la música concuerde con las imágenes, es un fallo bastante grande. Vemos como los volcanes de la Tierra empiezan a entrar en erupción, mientras suena una música que me recuerda bastante a Tiburón. Este es el momento que esperaba ver, donde la música es fuerte y concuerda perfectamente con los volcanes. De hecho, se parece mucho a esa parte del primer fragmento de Fantasía 2000. Sin embargo, este fuego no dura con la aparición de los océanos que cubren totalmente el fuego. Así empieza la vida en la Tierra. Bueno, no con Homer. Después se va viendo cómo va evolucionando hasta que al final ya aparecen los dinosaurios. Pues eso, es una escena muy larga enseñando todos los dinosaurios y cómo viven. Pero hay algo de esto que seguro que os resulta familiar. Mirad el diseño de los dinosaurios, cómo se mueven, los fondos. ¿No recuerda a cierta película de 1988 creada por un ex animador de la compañía de Disney? Así es. Este corto es la mayor inspiración para la clásica película En busca del Valle Encantado, en especial con la aparición de insertar aquí canción de Nostalgia Critic sobre este dinosaurio. De hecho, en un principio iba a ser muda, igual que la consagración de la primavera, pero decidieron añadir diálogos para contar una mejor historia. Tras la escena de la batalla, vemos cómo surgió una terrible sequía. Imagino que ese sería el encargado de la lluvia. Ah, por cierto, ¿no recuerdas la sequía algo? A cierta película animada del año 2000, que fracasó en taquilla y que su recepción es muy mixta. Así es, Dinosaurio. La película toma mucho prestado de este corto, así como del Valle Encantado, que está a su vez basado en este corto, y al igual que esta, iba a ser muda, pero añadieron diálogos. A su vez, la reciente Walking with Dinosaurs también toma parte de Dinosaurio y el Valle Encantado, que toman parte de este corto, y también iba a ser muda al principio del desarrollo, al igual que todas sus influencias. Crazy, por esta sequía, los dinosaurios acaban cayendo por sed. Sí, según este corto, los dinosaurios se extinguieron a causa de una sequía. Lo cual es falso. Su extinción se debe a que les pagué para que se extinguieran. Ya, claro, y pagaste a los egipcios para que construyeran las pirámides. Incorrecto. Pagué a los aliens para que las construyeran. ¿No tienes otro especial que arruinar? Oh, cierto, de Jon Snow. Espera, ¿qué? Olvídalo. Y finalmente, el corto termina con un plano de Pangea dividida en los demás continentes, el cual se va alejando. No puedo negar que la consagración de la primavera sea un buen fragmento. Tiene buena atmósfera y la animación inspiró a muchas otras películas. El problema es que la música suena bastante poco y que no concuerda muy bien en algunas escenas, en especial al principio, durante la primera escena de los dinosaurios,
y la parte de la sequía. En cambio, la erupción y la pelea del T-Rex son asombrosas en este apartado. No es uno de mis fragmentos favoritos, pero resalta en muchos aspectos y toda su influencia en la animación en general, en especial considerando que apenas tiene historia, lo hace digno de ver. Salvo la descripción del principio. Soy Escapocón y volvemos al mundo real.